El quinto evangelio. Samael Aun Beor. Conferencia número 12. Conciencia, retorno y reencarnación. La ruptura de los procesos mecánicos. La mecanicidad de la naturaleza y la revolución de la conciencia. Fecha de grabación: 1970. Lugar de grabación: Ciudad de México, México. Contexto: diálogo del maestro con varios discípulos. Fuente del texto: edición impresa del Quinto Evangelio. Mis caros hermanos, es bueno que esta noche penetremos a fondo en esto de la conciencia. Muchos creen que, por medio de la ley de la evolución, se puede llegar a la autorrealización íntima del ser, y eso, naturalmente, es un craso error. Nosotros no negamos la ley de la evolución, es obvio que ésta existe. Lo absurdo, precisamente, consiste en atribuirle, a tal ley, aspectos psicológicos que no tiene. Es ostensible que a toda subida le sucede una bajada, sería inconcebible una subida infinita. Si ascendemos por una montaña, llegamos hasta la cumbre y allí, inevitablemente, vamos a encontrarnos con la bajada. Así son las leyes de la evolución, mis queridos hermanos, y de la involución, se evoluciona hasta cierto punto definido, completamente, por la naturaleza, y luego, se inician los procesos involutivos. Observen ustedes lo que sucede en una planta, es obvio que cuando la semilla germina, la evolución está en marcha, y conforme va creciendo el tallo, se puede apreciar la fuerza impulsiva, evolutiva, de la naturaleza. Esta evolución continúa en la planta, en el vegetal, hasta dar fruto, reproducirse, etc. Más tarde, a través del tiempo, inicia sus procesos involutivos y entonces vemos como las hojas se van marchitando, hasta que, por último, la planta aquella, tan hermosa, se convierte en un montón de leños. Esa es la fuerza de tipo involutivo. Vean ustedes, mis queridos hermanos, lo que sucede en los seres humanos. Es obvio que dentro del vientre existen, en la mujer, procesos evolutivos cuando está gestando. La criatura cuando nace está en evolución. Conforme pasa por los procesos de la niñez, adolescencia, juventud, madurez, hay procesos evolutivos, mas luego, a estos se suceden los procesos involutivos. Entonces, vemos como la persona va poco a poco envejeciendo, marchitándose, como si fuese una planta en proceso ya de deterioro, y por último, envejece y muere. Esa es la cruda realidad, hermanos. Pero atribuirle a estas leyes de la evolución e involución, aspectos psicológicos que no tiene, es equivocado, absurdo. Cuando uno lee todas las teorías que existen sobre evolución, se da cuenta de lo artificioso que es tal dogma. La mente humana se ha deteriorado tanto, que ya ni siquiera saben ver los procesos destructivos, involutivos, en gran escala. Obsérvese a los pensadores actuales, caen en absurdos tan tremendos, como atribuirle, por ejemplo, a la ley de la evolución, los procesos destructivos y también de tipo involutivo. Es el colmo del absurdo. Atribuirle a la evolución procesos involutivos. Atribuirle a la evolución procesos degenerativos, procesos de deterioro. Pero así es, la gente se ha embotellado totalmente en este dogma de la evolución. Lo que necesitamos nosotros, mis caros hermanos, es apartarnos de esas leyes mecánicas de la naturaleza, apartarnos de las leyes de la evolución y de la involución. Tales leyes constituyen el eje mecánico de toda esta maquinaria que llamamos naturaleza. Pero si nosotros no nos apartamos de esas dos leyes mecánicas, continuaremos metidos dentro del samsara, es decir, dentro de esta rueda trágica de vidas y de muertes. Necesitamos meternos por la senda de la revolución de la conciencia. Esta senda se aparta de las leyes de evolución y de involución. La senda de la revolución de la conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro, es el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz, y que muy pocos son los que lo hallan. Jesús no dijo que hubieran 3 caminos, ni 5, ni 7, ni 12, como piensan muchos. Jesús nos habló de un camino único, angosto, estrecho y espantosamente difícil. El gran Kabir Jesús tampoco le prometió el reino a todo el mundo. Si estudiamos cuidadosamente los 4 evangelios, podemos ver cómo el maestro hace énfasis en la dificultad para entrar al reino. Escrito está, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero cuando se habla de escogidos, todos se sienten escogidos. Los protestantes creen que ellos son los escogidos, los católicos suponen que ellos, y cada cual,
por el hecho de estar afiliado a tal o cual secta, a tal o cual religión, supone ser escogido. No, mis caros hermanos. Debemos ser un poquito más maduros en el pensamiento. Para ser escogidos, hay que llegar al nacimiento segundo, a ese segundo nacimiento del cual nos habló Nicodemus, y del cual nos habló también Jesús. Recuerden ustedes, mis caros hermanos, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que yendo Nicodemus a Jesús le dijo: Maestro, ciertamente se ve, pues, que eres un enviado de Dios, si no, no podrías hacer tales o cuales milagros. Y Jesús le respondió a Nicodemus: es necesario que nazcas de nuevo, para poder entrar al reino de los cielos. Nicodemus se sorprendió, no entendió, y Jesús le aclaró diciendo: ¿eres el maestro de Israel y no sabes de estas cosas? En verdad os digo, que lo que nace de carne, carne es, lo que nace de espíritu, espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Es decir, si uno no llega al nacimiento segundo, tampoco puede entrar al reino. Lo importante es llegar a ese nacimiento segundo, no se llega con puras teorías, ni a base de puras creencias intelectuales. Se necesita algo más. La naturaleza habla por sí sola. Veamos las plantas, veamos todas las criaturas, el nacimiento es algo perfectamente natural, y el nacimiento segundo se basa en las mismas fuerzas de la naturaleza. Muchas veces hemos hablado, ampliamente, sobre lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia. Morir, sí, es necesario morir. Debe morir el ego, el mí mismo, el sí mismo, el yo. Nacer, es obvio que se necesita nacer, deben nacer en nosotros los cuerpos solares, porque sólo así podemos encarnar al ser. Sacrificio por la humanidad es amor. Debemos sacrificarnos por todos los millones de seres que pueblan el mundo. Esos son, pues, los tres factores de la revolución de la conciencia. Jesús los sintetiza diciendo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa disolver el ego, el yo, el mí mismo. Tomar la cruz, echarla sobre nuestros hombros, significa trabajar en la forja de los cíclopes, en la novena esfera, porque la cruz es eminentemente fálica. Seguir al Cristo es amor, sacrificio por nuestros semejantes. Necesitamos trabajar intensivamente con los tres factores, solo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. Mas las gentes creen que únicamente por medio de la evolución llegamos a esa autorrealización. Ahí es donde está precisamente lo equivocado, porque la autorrealización no puede ser el producto de una mecánica, aunque ésta sea de tipo evolutivo. Si esta gran mecánica de la naturaleza, evolucionando pudiera llevarnos hasta la liberación final, pues, sería tanto como creer que Dios es un tirano, porque eso de tener uno que ir a la fuerza a donde no quiere ir, pues es absurdo. Son millones los que no quieren ir, ni al cielo mismo. ¿Por qué se les ha de llevar a la fuerza? Muchas gentes, por ejemplo, no quieren las enseñanzas esotéricas, porque tiene alguien que dárselas a la fuerza. Que es necesario cambiar, pero porque tiene que cambiar la gente a la brava. Si la mecánica evolutiva ha de cambiar a las gentes a la fuerza, entonces Dios es un tirano. Mas eso es absurdo, Dios no es ningún tirano. Dios a cada cual le da libertad para que siga el camino que quiera, a nadie esclaviza, respeta el libre albedrío de cada cual. Muchos creen que, por ejemplo, a través de las innumerables reencarnaciones, se llega a la perfección y eso es falso. Ya las gentes no saben distinguir entre lo que es reencarnación y lo que es retorno. La reencarnación fue dada a conocer en la India por el señor Krishna, el cual, como se sabe, vivió unos 1000 años antes de Jesús. Pero Krishna no dijo que todos los seres humanos se reencarnarán. Krishna enseñó que solamente los dioses, los devas, los semidioses, los titanes, etc., son los llamados a reencarnarse. Esto parecerá a muchos como extraño, pero así es. Para reencarnarse, ante todo, se requiere una individualidad definida y los seres humanos no tienen una individualidad definida, si los observamos cuidadosamente, están llenos de terribles contradicciones. Cada cual sabe que en sus adentros lleva muchas contradicciones, y trata de enmendarlas, naturalmente, con disculpas. Pero, si pudiéramos vernos tal como somos, de cuerpo entero, en un espejo, nos llenaríamos de vergüenza al contemplar nuestras íntimas contradicciones. El motivo, la causa de estas, reside precisamente en la multiplicidad del yo.
Dentro de cada uno de los cilindros de nuestra máquina orgánica, tenemos diferentes yoes. Por ejemplo, el yo del intelecto dice, voy a estudiar un rato, mas entra en riña el yo del movimiento y dice, no, tengo ganas de caminar un poco, y luego, como tercero en disputa, surge por ejemplo, el yo del hambre, de la glotonería o del estómago, como ustedes quieran llamarle, y dice, no, prefiero comer. Vean ustedes qué cantidad de contradicciones tenemos. Son innumerables los defectos que tenemos, y cada uno de ellos está personificado por un yo. Así pues, no tenemos una verdadera individualidad, estos yoes no guardan concordancia entre sí, riñen, disputan, no tienen un orden definido. Cuando uno de ellos llega a sobreponerse a todos los demás, controla el cerebro y controla los centros capitales de la máquina orgánica, y entonces, vemos que el individuo se apasiona por una idea, o por una persona del sexo opuesto, etc. Pero cuando tal yo es nuevamente desplazado, entonces vemos como aquel que había jurado amor eterno o lealtad a una causa, se retira, dejando, claro, a todos los demás, a todas las personas, pues, perplejas, atónitas, confundidas. El cuerpo humano, pues, es una máquina controlada por múltiples yoes. Sería absurdo suponer que esos múltiples yoes se reencarnen. Cuando llega la hora de la muerte, lo que continúa más allá del panteón, es una legión de demonios, sí, demonios yoes, que personifican nuestros errores. Después de cierto tiempo, esos yoes diablos retornan, regresan, se reincorporan en un nuevo organismo, eso es todo. Al reincorporarse, repiten exactamente todas las acciones de sus vidas anteriores, esa es la ley de la eterna recurrencia. Así pues, las leyes de retorno y recurrencia gobiernan a toda la humanidad. ¿Cómo puede hablarse de reencarnación en este sentido? La reencarnación es para los individuos que ya no tienen ego, que ya no tienen esos yoes, para individuos que son puro espíritu, para individuos sagrados. Es que la palabra reencarnación lo dice, mis caros hermanos, encarnación, ya sabemos lo que es encarnación, el descenso de la divinidad a un hombre y reencarnación, es decir, significa la repetición de ese descenso a un nuevo organismo humano. Eso es en el fondo la doctrina. Lo malo es que en el mundo occidental, esta doctrina de la reencarnación fue tergiversada y se le confundió con la ley del eterno retorno. Distíngase entre reencarnación y retorno. Ustedes todos retornan, todavía no se puede decir que se reencarnan, porque ustedes no son individuos sagrados, eso es claro. Si ustedes quieren reencarnarse, necesitan morir de instante en instante. Solo eliminando ese ego, podrán ustedes decir que se reencarnan. Conforme el ego se va eliminando, se forman en nosotros procesos extraordinarios. Ante todo, es necesario que ustedes sepan que la esencia, el material psíquico, es una emanación, dijéramos, del alma universal en nosotros, sintetizo en esa forma para que me puedan entender. Esa esencia está enfrascada, está embotellada entre todos esos múltiples yoes diablos que tenemos dentro. Conforme tales yoes vayan siendo aniquilados, la esencia se va a libertar. Por ejemplo, si tenemos un perfume metido entre muchos frascos, es obvio que conforme vamos destruyendo esos frascos, el perfume se va emancipando, liberando. Así sucede con la conciencia, con la esencia embotellada entre los yoes, conforme cada yo se va desintegrando, la esencia se va libertando, y conforme se va libertando, va tomando una forma definida. Lo primero que comienza a establecerse en nosotros, es la famosa perla seminal de que nos habla el Tao. Más tarde, a través del tiempo, la perla seminal se transforma en el embrión áureo, y este embrión áureo se desarrolla más y más y más, conforme los yoes van siendo destruidos, aniquilados, desintegrados. El embrión áureo viene a establecer, dijéramos, un equilibrio completo en nosotros, entre lo espiritual y lo material. El embrión áureo viene a darnos a nosotros una individualidad definida. Cuando todo el yo pluralizado ha sido vuelto polvo, lo que queda en nosotros, es el embrión áureo, la conciencia despierta, iluminada, resplandeciente. Una conciencia así, puede moverse libremente a través del espacio infinito. Cuando la conciencia despierta, ya no tenemos problema en el desdoblamiento, podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad. Cada vez que queramos, podemos movernos en todo el espacio infinito.
Lo importante es, pues, mis caros hermanos, que en este trabajo del morir, sepan ustedes reducir a cenizas al ego. Conviene aprender a manejar la energía creadora. Recuerden ustedes que en los misterios gnósticos figura siempre el cáliz y la lanza. La lanza representa precisamente a la fuerza viril masculina, el cáliz representa el yoni femenino. Hay que aprender a manejar la lanza y el cáliz, la fuerza masculina y la fuerza femenina. Los grandes sabios de la antigüedad aprovechaban el Sahaja Maituna para aniquilar a los yoes, para reducirlos a cenizas, para volverlos polvo. Se habla siempre de la cópula metafísica, del coito químico, y es que durante el Sahaja Maituna, en el momento supremo, se puede rogar a la divina madre Kundalini utilice la lanza, es decir la fuerza sexual, para reducir a ceniza, a polvo, a esos yoes que controlan el organismo humano, y es obvio que con el poder de la lanza, se desintegran muy rápidamente esos yoes. Y conforme se van desintegrando, se va estableciendo también en el interior de nuestro ser la perla seminal, que más tarde, como ya les he dicho, se convierte en la flor áurea, o en el embrión áureo. Ese es el misterio del áureo florecer. Hay que entender todo esto a fondo. En cuanto a las personas que no tienen cónyuge, sean mujeres, sean hombres, de todas maneras, deben tratar de comprender el error que van a eliminar, y una vez, bien entendido, a fondo, profundamente, entonces se le suplica a la madre Kundalini, elimine al yo que personifica tal error psicológico. La diferencia entre solteros y casados consiste en que, los últimos, como disponen de la fuerza de la lanza, pueden destruir esos yoes más rápidamente, eso es todo. Ahora, los solteros pueden destruir yoes, pidiendo a la madre Kundalini elimine el error que se ha comprendido a fondo. Pero cuando ya se trata de destruir por ejemplo a los 3 traidores o de ir más lejos, a eliminar, por ejemplo, el dragón de las tinieblas, o muchos otros elementos subjetivos malvados, que el ser humano carga en sus profundidades infraconscientes, pues, se necesita indispensablemente el poder de la lanza, durante el Sahaja Maituna. Así pues, mis caros hermanos, hay que entender esto, hay que comprenderlo profundamente. Cuando la conciencia sea libertada completamente, cuando está desnuda frente a la gran realidad, entonces podemos ver, oír, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Nos convertimos en investigadores competentes de la vida en los mundos superiores. El proceso de morir, pues, es bastante profundo, mis caros hermanos. Ahora, en cuanto al proceso del nacer, es obvio que hay que trabajar con los hidrógenos, eso sí ya es cosa del Sahaja Maituna, mediante un shock especial, como ya lo he explicado tantas veces, se hace pasar el hidrógeno sexual a una segunda octava de tipo superior, esta segunda octava resuena con las notas do, re, mi, fa, do, la, si, y va cristalizando, después de haber saturado las células, en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo astral. Y cuando se hace pasar el hidrógeno sexual a una tercera octava superior, entonces se fabrica el cuerpo mental. Que tal hidrógeno se procese con las notas do, re, mi, fa, do, la, si, es un hecho. El cuerpo mental es extraordinario, maravilloso. Cuando se eleva el hidrógeno sexual a una cuarta octava de tipo superior, entonces viene a cristalizar, con las 7 notas musicales, en la esplendente forma del cuerpo causal. Al llegar a estas alturas podemos ya encarnar eso que se llama alma humana o causal, el tercer aspecto de la tríada, Atman Buddhi Manas. Entonces tenemos un hombre con alma, un hombre auténtico, un hombre legítimo, un hombre verdadero. Pero a estas alturas no se llega, mis caros hermanos, por medio de simples creencias o dogmas, o a través de los procesos evolutivos. Realmente, solamente trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia, es como se puede hallar esta senda, que nos ha de conducir hasta la liberación final. Es necesario entender esto a fondo, profundamente. Por hoy, mis caros hermanos, conténtense con esto que hemos platicado, ahora es necesario reflexionar en todo esto, meditad profundamente. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Pregunta.
Venerable maestro, recientemente, leí algo relativo a la rueda del samsara, y en esta exposición, que se hacía de dicha ley kármica, se decía que el alma pasaba por distintas etapas en cada retorno, empezando por Aries en un retorno, siguiendo así sucesivamente por todos los signos zodiacales. Claro que pueden darse varias vueltas por esos mismos signos, pero que se iban procesando de esa manera, de una manera progresiva. Lo curioso del caso es que allí venían analizados los tipos de almas que van pasando por esas distintas etapas, y lo curioso es que esos análisis que se hacen, sí coinciden con la personalidad analizada. Digo maestro, ¿qué nos podría decir al respecto? Respuesta del maestro Samael. Con el mayor gusto contestaré su pregunta, mi estimable hermano. Es obvio que los seres humanos nacen bajo uno u otro signo zodiacal, todo depende de la ley del karma individual, en esto no hay planes concretos como cree el autor al que usted alude. Es cuestión esencialmente kármica y nada más. Cuando ya el iniciado se liberta de la ley de recurrencia, ley que nos obliga una y otra vez a repetir en cada vida los mismos hechos de la vida anterior, entonces podemos escoger nuestro signo zodiacal a voluntad. La sabiduría indostánica nos habla de las 12 nidanas, es decir de las 12 causas de la existencia. Estas 12 causas están relacionadas, precisamente, con los 12 signos zodiacales. En los mundos superiores existe el templo del zodiaco. En dicho templo hay 12 santuarios. Y cuando el iniciado quiere tomar cuerpo y encarnarse, porque él sí se reencarna, entra en el santuario anhelado. Algunos desearán reencarnarse bajo la constelación, por ejemplo, de Leo, otros bajo la constelación de Acuario, o de Piscis, o de Aries, etc. En todo caso, cuando el iniciado quiere tomar cuerpo, reencarnarse entra en cualquiera de los 12 signos zodiacales a voluntad. Allí se aguarda hasta que vienen los maestros del karma, ellos entonces se encargarán de realizar la conexión del cordón plateado con aquel zoospermo que ha de ir a una matriz. Pero, pongan ustedes atención, ciertamente, puede el iniciado despierto y consciente escoger su signo zodiacal a voluntad. Eso es lo que tengo que decirles a ustedes, mis queridos hermanos, en relación con la cuestión del zodiaco. Es bueno que eliminen de sus mentes ese dogma de la evolución, porque ese dogma los conduce al error. Responde el interlocutor. Muchas gracias, maestro. ¿Puedo hacer otra pregunta, maestro? Respuesta del maestro Samael. Claro. Pregunta. Ciertamente, maestro, ha sido motivo de una pequeña preocupación nuestra, la aseveración de que en cada encarnación venimos a repetir exactamente los mismos hechos, realizados en la anterior. Es decir, en cada retorno venimos a repetir lo que ya hemos hecho antes. Digo, me preocupa un poco, me parece un poco excesiva esa afirmación, me parece que debe haber unas pequeñas variantes, por lo menos. Respuesta del maestro Samael. Pues, hermano, en la vida hay de todo, hay repeticiones exactas y pequeñas variantes, como usted lo afirma. Conforme uno va despertando conciencia se va también independizando de esa ley de repeticiones, y cuando uno ha despertado ya totalmente, ya nada tiene que ver con la ley de recurrencia. Se liberta. Mas existen en algunos lugares del mundo, gentes de repetición exacta hasta en los más mínimos detalles, gentes que nacen en el mismo pueblo siempre, se casan siempre a la misma edad, organizan su vida económica a la misma manera, etc. Esas personas, por lo común, aparecen como si fuesen proféticas, por ejemplo dicen, cuando yo tenga 20 años tendré un negocio de tal y tal forma, cuando yo tenga 40, tendré tantos hijos, y mi vida será de esta y esta manera. Y más tarde, puede uno comprobar que, exactamente, las profecías de esas gentes se han cumplido. Entonces, si uno no tiene suficiente comprensión, llega a pensar que esas gentes son intuitivas o proféticas, o algo por el estilo. Mas no es nada de eso, lo que sucede es que esas gentes, como repiten siempre lo mismo, ya se saben su papel de memoria, eso es todo. Lo interesante es que nosotros nos independicemos de la ley de recurrencia, que nos hagamos libres de verdad, y por eso se necesita, mis caros hermanos, disolver el ego, porque solo disolviendo el ego despertamos conciencia y solo despertando conciencia nos independizamos, nos libertamos de la ley de recurrencia. ¿Entendido? Pregunta. Maestro,
quisiera hacer una pregunta: ¿cuándo se fabrican los cuerpos solares y no se despierta conciencia? Porque como usted ha dicho, se puede fabricar los cuerpos solares sin haber eliminado totalmente los elementos subjetivos de las percepciones, o sea los yoes. En ese caso, ¿qué es lo que sucede? Respuesta del maestro Samael. Pues, mi caro hermano, no hay duda de que hay gentes que fabrican los cuerpos solares, y sin embargo, no disuelven el ego. Al no disolver el ego, tampoco despiertan la conciencia en la forma objetiva, perfecta. Es claro que aquellas gentes se convierten en Hanasmusen con doble centro de gravedad, en fracasos cósmicos. Por eso es que el trabajo debe ser completo, es necesario eliminar el ego, y fabricar los cuerpos solares. Con la misma fuerza sexual con que se fabrican los cuerpos solares, también se puede destruir al ego. Quien aprende a manejar la lanza, es decir la fuerza de Eros, puede, con tal poder erótico, reducir a cenizas el ego animal. Pero lo que importa es que durante la cópula química o metafísica, como queramos llamarla, se dirija todo el comercio sexual hacia adentro y hacia arriba, hacia la divinidad, hacia la divina madre Kundalini. Se le ruega en esos instantes a la madre Sakura, se le pida que empuñe la lanza de Eros, para que con esa fuerza prodigiosa reduzca a cenizas al yo que hemos entendido, que hemos comprendido, y así es como vamos muriendo, poco a poco. Lograda la muerte, pues viene el despertar completo de la conciencia. Es un absurdo contentarse con fabricar únicamente los cuerpos solares y no morir. Hay necesidad de fabricar los cuerpos solares y destruir al ego. Solo así el trabajo es completo, de lo contrario, se expone uno, mis caros hermanos, a un fracaso cósmico. Ustedes saben lo horroroso que es un Hanasmusen. Un Hanasmusen tiene doble centro de gravedad, son dos entidades, por una parte el ego, diabólico, terrible y perverso, y por otra parte el maestro secreto, vestido con los cuerpos solares, un maestro blanco y otro negro, un doble centro de gravedad. He ahí un Hanasmusen, un aborto de la madre cósmica. Yo no quiero que ustedes vayan a fracasar, comprendan a fondo lo que hay que hacer. Pregunta. Maestro, yo quería, si todavía queda un poco de carrete para nuestros hermanos, que pudiera usted informarles de algo que es privativo nuestro, que estamos cerca del contacto con el maestro, y es aquella cosa, que en relación con la plática de esta noche, usted en otras ocasiones, nos ha hablado. Es decir, lo que todo el estudiantado conoce, algo relacionado con lo de las 108 vidas que se le asignan a todo ser humano. Pero lo que no sabe el estudiantado, sea porque no se ha escrito todavía, es aquella plática que usted nos dijo, de las 3000 oportunidades que se nos dan. Claro, esto es una cosa muy extensa, pero, yo le rogaría, maestro, que de alguna manera, pudiéramos hacer llegar a estos hermanos el privilegio de oír su voz, directamente, sobre este tema, que ellos todavía no conocen. Respuesta del maestro Samael. Con el mayor placer, mi caro hermano, voy a dar respuesta a su pregunta, o mejor dijéramos, voy a dar explicación sobre el tema que usted propone. A toda mónada divinal se le dan 3000 oportunidades, es decir, que para toda mónada divinal existen 3000 ciclos, no vayan ustedes a confundir ciclos con siglos, que es diferente. Cuando hablo de 3000 ciclos, o eones, de tiempo, deben ustedes saber comprender. Cada ciclo de esos incluye, no solamente las evoluciones a través del mineral, del vegetal y del animal, sino también, además, 108 vidas humanas que se le asignan a la esencia, a la conciencia. Es obvio que si esas 108 vidas no son debidamente utilizadas, viene el fracaso. Entonces la esencia, la conciencia, se precipita por el camino involutivo, ingresa a los mundos infiernos, retrocede en el tiempo pasando por procesos animálicos, vegetaloides y mineraloides. Cuando llega al estado, pues, fósilo-mineraloide, se reducen los yoes, es decir, el ego, a polvareda cósmica, y cuando el ego, o el yo, dentro del interior de la Tierra se reduce a polvareda cósmica, la esencia sale otra vez a la luz del sol, desnuda, limpia, pura, para iniciar un nuevo ciclo evolutivo que empezará desde la piedra, ascenderá al vegetal, al animal y por último, reconquistará el estado humano que otrora perdió. Al entrar otra vez en el nuevo estado humano, se le asignan lo mismo que antes, 108 vidas. Si las utiliza, maravilloso. Y si no las utiliza, el proceso se repite.
De manera que 3000 ciclos de estos se le da a toda mónada divinal para su autorrealización íntima. Mas si la mónada no sabe utilizar los 3000 ciclos, es decir, si fracasa, las oportunidades se le cierran, y entonces ella absorbe su esencia, su conciencia, y penetra en el seno del espíritu universal de vida, para siempre. Es una mónada que gozará, pues, de la felicidad como toda mónada, pero no será una mónada maestro, habrá fracasado en sus intentos de lograr la maestría. Esa es la cruda realidad de las cosas, mis queridos hermanos, y quiero que comprendan. Ahora, ustedes no saben lo que es una mónada, espero que entiendan. La mónada no es el Atman, Buddhi y Manas de que habla la teosofía. La mónada está más adentro, es el anciano de los días y dentro del anciano de los días está, pues, el Cristo y la fuerza sexual, que es el Espíritu Santo, esa es la mónada. Ella tiene que mandar la esencia a tomar cuerpo, forma, en fin, al laboratorio de la naturaleza, con el objeto de transformarse en alma, de convertirse en conciencia despierta. Cuando el ser humano triunfa, es decir, cuando la conciencia se autorrealiza, se liberta de la mente absorbiéndose en Atman, el inefable, y mucho más tarde, se absorbe en el anciano de los días, entonces el anciano de los días se autorrealiza, es una mónada autorrealizada. Y muchísimo más tarde se absorbe en Ishvara, aquel rayo de donde emanó el anciano de los días, entonces Ishvara, con conciencia, se convierte en un logos. Cuando uno se convierte en un logos se liberta del sistema solar, y cuando se liberta del sistema solar, tiene derecho a vivir en los mundos de Paramapada, mientras llega a la noche cósmica profunda. Al llegar la noche cósmica, al llegar la noche del gran pralaya, se absorbe en el espacio abstracto absoluto y allí, vivirá durante 7 eternidades en una felicidad inconcebible, más allá de todo dolor. Después, en el futuro Mahamanvantara, es obvio que tendrá que volver a entrar en una nueva actividad, para ciclos o edades trascendentales del espíritu de orden superior, sobre las cuales hablaré más tarde, pues, este, todavía, no es el momento indicado. Pregunta. Maestro, ¿y qué es usted tan bondadoso? ¿Querría precisarnos los conceptos? Acaba usted de mencionar que la mónada envía la esencia para que se convierta en alma y hemos oído los siguientes conceptos, que el espíritu se es, el alma se tiene. Desde luego, conforme a lo escuchado, pensamos que tanto uno como la otra, son esenciales, indispensables para la mónada. ¿Querría ampliarnos un poco más la diferencia que hay entre espíritu y alma, maestro? Respuesta del maestro Samael. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, he hablado en síntesis, pero si quieren ustedes, voy a detallarlo, no pensaba detallar, pensaba hablar en síntesis. Pero, voy a tratar de detallarle lo que ustedes quieren que detalle. Es claro, que el anciano de los días, emana de sí mismo lo que podríamos decir el espíritu, el Atman Buddhi Manas, y aún así, estoy sintetizando, Atman, de hecho, es el espíritu ser, Buddhi es el alma espiritual, y Manas superior es el alma humana. Es decir, el íntimo, Atman, emana del anciano de los días, pero el íntimo tiene 2 almas, una espiritual, que es Buddhi, y es femenina, y una masculina, que es el alma humana. Claro que de esta última, es decir, del alma humana, deviene la esencia. La esencia está desgraciadamente embotellada o enfrascada entre todos los yoes que el ser humano carga dentro. Mas si el ser humano destruye a todos esos yoes, la esencia se liberta, se convierte en el embrión áureo, y ese embrión áureo, más tarde, se fusiona con el alma humana. Así nos convertimos en hombres con alma. Ese embrión tiene poder para transformar al alma humana y hacerla alma maestro. Y mucho más tarde, cuando encarnemos al Buddhi, el embrión áureo transforma también al Buddhi, es decir, al alma espiritual y la convierte en alma maestro y al mismo Atman lo convierte en maestro. Y cuando el embrión áureo se absorbe dentro de la mónada, es decir, dentro del anciano de los días, el anciano de los días se autorrealiza. Y cuando la mónada va más allá, más profundamente, y se absorbe en el rayo aquel que emana del espíritu universal de vida, es decir, en Ishvara, o el Logoi interior, entonces nos convertimos en logos solares, y ese es el objetivo de nuestro sistema solar. Solo mediante una revolución completa de la conciencia, podemos convertirnos en logos. Cuando se llega al logos, se liberta uno del sistema solar. Quien se liberta del sistema solar, tiene derecho a entrar al absoluto.
mas, en un futuro día cósmico tendrá que volver, otra vez, a esta galaxia para luchar, con el propósito de independizarse de la galaxia, y luego se absorberá en el absoluto. Y por tercera vez tendrá que volver, mucho más tarde, para libertarse del infinito mismo, entonces se absorberá después de eso en el absoluto para siempre, convirtiéndose en Paramarta-Sadhya, es decir, en un Dios con conciencia cristificada, en un inefable, en una criatura de esplendores inenarrables, dentro del espacio inconmensurable abstracto absoluto. Eso es todo. ¿Me han entendido, mis caros hermanos? Pregunta. Maravilloso maestro. Desde luego, comprendemos que un propósito de conciencia existe para la mónada, al mandar a su esencia a lo que usted ha denominado laboratorio. Alcanzamos a comprender que es necesario, precisamente, ese proceso de descender hasta este plano para aprender, para adquirir experiencias, adquirir conciencia, para que al ascender nuevamente a nuestras entidades superiores, por así decirlo, ellas a su vez se conviertan en almas maestros como nos lo acaba de decir. Y es también sorprendente, enterarnos de que dentro de esas 3000 oportunidades que se le dan a la mónada, puede haber mónadas que se reintegran al absoluto habiendo fracasado. Nos gustaría, maestro, que nos explicara, si es posible, un poquito más, el propósito de ese plan. Respuesta del maestro Samael. Con el mayor placer, mi caro hermano. En todo caso, ciertamente son raras las mónadas que pueden llegar a fracasar en 3000 ciclos cósmicos, mas no es imposible que algunas fracasen. ¿Qué importa en el océano del espíritu universal de vida, una onda resplandeciente más, o una onda resplandeciente menos? Sencillamente, es una onda que no logró la autorrealización y eso es todo. Tal onda no va a entrar al absoluto, como me acaba usted de decir, porque eso es para Paramarta-Sadhyas. Tal onda vivirá entre el océano del espíritu universal de vida, y eso es todo. Es claro, que al final del Mahamanvantara, tal onda, entra con todas las ondas, al espacio abstracto incondicionado y eterno del inmanifestado, Sat. Pero también es muy cierto que al llegar la aurora, esa onda sale con todas las ondas, es una burbuja entre el océano que tiene, forzosamente, que salir del absoluto. No podría quedarse en el absoluto no se pueden quedar sino las ondas de luz autorrealizadas, los logos que poseen conciencia cristificada, autorrealizada, que ese es, en última síntesis, el esfuerzo que está haciendo todo logos. Quiero que ustedes sepan que en las profundidades de cada cual hay un logoi interior, que aspira a tener conciencia. El logoi, que logra tener conciencia se convierte en logos autorrealizado, y todo logos autorrealizado tiene derecho a convertirse en Paramarta-Sadhya, es decir en habitante del absoluto. ¿Me han entendido? ¿Algún otro hermano tiene algo que preguntar? Ningún hermano. Démosle fin por ahora. Fin de la conferencia.